Buenas tardes, soy Suni Shalom Campos Pérez, curso del segundo semestre en la licenciatura de médico cirujano en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Hoy vengo a presentarles el tema de la anatomía y fisiología de las gónadas, continuando con los temas de la clase de fisiología. Bueno, para comenzar el tema es importante definir primero qué son las gónadas. Las gónadas son los órganos sexuales o que también son considerados como glándulas mixtas que forman parte de dos sistemas importantes del cuerpo. Entre ellos está el sistema endocrino y el sistema reproductivo. Forman parte del sistema endocrino debido a que éstas segregan ciertas hormonas al organismo, las cuales pueden cumplir ciertas funciones, y forman parte del sistema reproductivo debido a que éstas, junto con otros órganos accesorios que componen el aparato reproductor, tanto femenino como masculino, son los que llevan a cabo la reproducción humana. En sí, las gónadas son en las mujeres los ovarios y en los hombres son los testículos. Estas son consideradas glándulas mixtas debido a que tienen tanto una función endocrina como una función exócrina. En su función exócrina, la secreción externa que producen es los gametos o las células sexuales, que en las mujeres serían los óvulos y en los hombres serían los espermatozoides. Y su función endocrina es que estas son capaces de producir hormonas que son segregadas a la sangre y dirigidas hacia los órganos blancos correspondientes. En el caso de las mujeres sería la progesterona y el estrógeno principalmente, y en los hombres la testosterona. Bueno, en esta imagen se logra apreciar el aparato reproductor femenino, el cual del lado derecho está conformado por la parte anterior y del lado izquierdo por la parte posterior. En esto se logra apreciar lo que es el útero. En esto se ve el fondo del útero y el cuerpo del útero, e internamente las capas que lo conforman, las cuales son tres, que de la más interna a la más externa está conformada por el endometrio, el miometrio y el perimetrio, y en la parte inferior por el cuello uterino y la vagina. A los laterales se logra apreciar lo que son las tubas o las trompas uterinas, en las cuales en su porción terminal está conformada con sus respectivas fimbrias. En la parte posterior se logra apreciar de mejor manera los ligamentos, los cuales están conformados por tejido conjuntivo y son las medidas de sujeción del ovario con la tuba uterina y con el útero respectivamente. En esto se puede encontrar primeramente el ligamento ancho del útero. Este es el que se logra ver más a simple vista debido a que es más extenso. Esta es una extensión de peritoneo, el cual abarca ambas caras del útero hacia el suelo de la pelvis. De igual manera se encuentra el ligamento suspensorio del ovario. Este es un pliegue membranoso que de igual manera está cubierto por peritoneo y permite la unión del mesovario junto con el ligamento ancho. También se encuentra el mesovario. Este es un ligamento propio del ovario, el cual, como se mencionaba anteriormente, tiene la capacidad de ser un pliegue corto, y este permite la unión junto con el útero. De igual manera se encuentra el ligamento ovárico. Este es medial, se extiende medialmente desde el ovario hacia el fondo del útero. En la vascularización, el ovario está irrigado por dos arterias principales. Una de ellas es la rama ovárica de la arteria uterina, la cual atraviesa el mesovario y se acerca hacia su polo medial. El mesovario, como había mencionado, es uno de los ligamentos los cuales conforman las medidas de sujeción del ovario que mencioné anteriormente, al igual que el ligamento ancho, el cual atraviesa la arteria ovárica, que es la otra que irriga el ovario, y esta es la que se acerca hacia su polo lateral. Normalmente estas dos arterias se anastomosan a lo largo del margen del ovario, y a partir de ellas ceden varias arterias pequeñas llamadas arteriolas. Las venas ováricas, los vasos linfáticos y los nervios también atraviesan el ligamento suspensorio. Normalmente las venas se drenan y forman un plexo llamado pampiniforme, el cual se dirige desde el ovario hacia las tubas uterinas. Los vasos linfáticos normalmente van a la par junto con las venas ováricas, y a través de estos son los que llegan hacia los ganglios linfáticos lumbares. Y la inervación surge a través de las fibras parasimpáticas de los nervios esplánicos pélvicos, en donde las fibras eferentes que surgen del ovario y van dirigidas hacia la médula espinal son las que inervan a través de la T10 y la T11. Continuando con la embriología, las glándulas sexuales solo adquieren sus caracteres morfológicos a partir de la séptima semana de gestación.
Esto se debe debido a la proliferación del epitelio celómico y a la condensación del mesénquima subyacente, los cuales son los que se encargan de dar lugar a los pliegues o crestas genitales o gonadales. En sí, las células germinales primordiales son aquellas las cuales invaden estos pliegues al comienzo de la quinta y la sexta semana. Normalmente, las células endodérmicas que conforman el saco vitelino migran hacia las gónadas sexuales correspondientes, que en el caso de las mujeres serían los ovarios y en el caso de los hombres serían los testículos. Normalmente los genes igual están implicados en la diferenciación de sexo, debido a que durante el desarrollo embrionario en las primeras semanas es difícil identificar si se trata de un hombre o de una mujer. En este caso, en los ovarios, en las mujeres, los genes están correspondidos por un par de cromosomas sexuales, que serían 2 cromosomas X con la ausencia del cromosoma Y de un par de 22 autosomas. En histología, el ovario está conformado por una cápsula, una corteza y una médula. La cápsula está conformada por tejido conectivo denso, el cual le da soporte a las demás estructuras que conforman el ovario. Esta normalmente es considerada como túnica albuginea. En esta se encuentran, como se logra en imagen la cápsula, en esta se encuentra lo que es la corteza y lo que es la médula. La corteza se encuentra en la porción periférica del ovario y rodea la médula. En esta es donde se contienen los folículos que normalmente están en constante desarrollo. Y la médula está ubicada en porción central del ovario. En esto es donde se encuentra normalmente vascularizada con los vasos sanguíneos, que serían las venas, las arterias, los vasos linfáticos y su inervación. Y normalmente el ovario está tapizado en general por epitelio germinativo. En las hormonas, los ovarios tienen la capacidad de segregar ciertas hormonas sexuales que normalmente son esteroides, debido a que derivan del colesterol. Estas pueden ser dos principales, los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos son aquellos que promueven el crecimiento y la maduración de los órganos sexuales internos y externos, y también producen las características sexuales femeninas que se desarrollan durante la pubertad. Estas también pueden ayudar al crecimiento de las mamas, del cabello, de las uñas, y también pueden formar parte de la acumulación del tejido adiposo. La progesterona, por su parte, es aquella que prepara los órganos sexuales internos para el embarazo al promover cambios secretores en el endometrio, y también prepara a las glándulas mamarias durante el periodo de lactancia. La inhibina es otra hormona sexual que produce el ovario en menores cantidades, pero que no es esteroide, no es derivada del colesterol. Esta es responsable de la inhibición hipofisaria de la FSH, que es la hormona folículo estimulante. Esta se segrega cuando hay altas concentraciones de estrógenos, debido a que, como la hormona folículo estimulante estimula el desarrollo de los folículos, estos tienen la capacidad de producir altas concentraciones de estrógeno. El estrógeno principal que producen las mujeres es el estradiol. Entonces, la FSH en sí, la inhibina, lo que hace es inhibir la producción de esta para que así se mantengan las concentraciones normales de estrógeno. Estas hormonas normalmente son controladas por el eje hipotalámico hipofisario gonadal, el cual se da por medio de la glándula hipófisis, exactamente en la parte anterior que corresponde a la adenohipófisis. Ciclo ovárico. Este es el ciclo genital de la mujer, el cual está modulado por el eje hipotálamo hipofisario ovario. Una vez que las células germinales llegan a la gónada femenina, con su genética femenina correspondiente, que en este caso serían los ovarios, se diferencian en ovogonias. Estas células experimentan varias divisiones mitóticas, las cuales finalizan hacia el tercer mes de la gestación, en donde se encuentran dispuestas en cúmulos de células que normalmente son epiteliales planas. Este ciclo lleva a cabo distintos procesos, entre ellos primeramente lo que es la ovogénesis. La ovogénesis es el proceso de producción de los gametos o de las células sexuales femeninas, que en este caso sería desde una ovogonia hasta un óvulo maduro. Este se divide en 3 fases, que sería la fase de proliferación. Esta es aquella en donde se llevan a cabo distintas divisiones mitóticas de las ovogonias. Posteriormente, durante el crecimiento de las varias divisiones que se llevan a cabo de las ovogonias,
está el momento en el que hay una diferenciación y se diferencian en los ovocitos primarios. Y en la maduración es donde se lleva a cabo la primera meiosis, la primera división meiótica, en donde al momento de nacer la niña adquiere hasta 2 millones de ovocitos primarios, los cuales a partir de la pubertad son los que continúan con el proceso de la ovulación y del desarrollo folicular. Normalmente pueden haber ocasiones en los que al menos unos 40,000 de ellos puedan seguir este proceso debido a que hay algunos óvulos que pueden atrearse, pueden sufrir atresia, que es por sin un orificio, y pueden dar lugar a que solamente se liberen hasta 500 aproximadamente durante la ovulación. Bueno, voy a explicar de forma separada lo que es la ovogénesis, pero esta en sí va de la mano junto con el desarrollo folicular. Solamente que en esta ocasión es un poco más fácil explicarlo por forma separada cómo se lleva a cabo el desarrollo de la ovogonia. Primeramente se obtiene lo que es la ovogonia. Esta es una célula diploide debido a que tiene el par de cromosomas sexuales, que sería pues, 2X en las mujeres, y el par de los 22 acrosomas, formando lo que es una célula de 46 cromosomas. Esta, como mencionaba, lleva a cabo durante la fase de proliferación distintas divisiones mitóticas, las cuales llega el momento en las que se diferencian en un ovocito primario. Esta célula de igual manera es una célula diploide, ya que posee 46 pares de cromosomas. Posteriormente se lleva a la primera división mitótica, que como mencionaba, los ovocitos primarios son los que adquieren las niñas al momento de nacer. Esta fase continúa hasta la pubertad debido a que se detiene normalmente en la profase. Cuando comienza la segunda división meiótica, en la pubertad, que es cuando se va a llevar a cabo la ovulación, en esta se crea el ovocito secundario, el cual normalmente se caracteriza porque está conformado por microvesículas, las cuales están llenas normalmente de líquido folicular. Estas tienen la característica de dar lugar a un cuerpo polar, debido a que se tiene que completar los cromosomas que se llevan a cabo en la división meiótica, pero no tiene una función en específico, solamente para completar los cromosomas, pero en sí se fragmenta y se degenera. Posteriormente se detiene la meiosis en la metafase 2, y cuando ocurre la ovulación, que es la que voy a explicar más detallada más adelante, pueden ocurrir dos cosas. Si hay una fecundación en donde el espermatozoide llega a fertilizar el ovocito secundario, van a continuar otros procesos en donde va a haber una segunda división meiótica, y a partir de esta se va a dar lugar a lo que es el cigoto con un segundo cuerpo polar, que de igual manera se va a fragmentar y se va a degenerar. En el caso en el que no haya una ovulación, de que no se haya fecundado el ovocito secundario, se va a desintegrar y va a ser eliminado por medio de la menstruación. Bueno, ahora continuaré explicando sobre lo que es el desarrollo folicular, que es igual el proceso que se lleva a cabo junto con la ovogénesis, pero en esta parte ya se ve más a detalle lo que pasa con los folículos. A medida que el óvulo atraviesa por la ovogénesis, el folículo que lo rodea se desarrolla identificándose en tres tipos principales. Pues normalmente, como mencionaba, durante la pubertad llevan a cabo el desarrollo folicular alrededor de 15 a 20 folículos aproximadamente. Esto empieza con un folículo primordial, el cual es aquel en el que está unido un ovocito primario junto con las células epiteliales planas que mencionaba al principio. En se logra apreciar el núcleo. Sería el ovocito primario, y alrededor de estas, las células que están en amarillo serían las células epiteliales planas. Posteriormente, los folículos primarios son aquellos que van aumentando considerablemente de tamaño, y las células foliculares que lo conformaban ya no son planas, sino ahora se vuelven cúbicas. Normalmente estas son las que se encuentran en esa parte en amarillo, que son ya de forma más cúbica, y se forma lo que es el estroma, que es una parte de tejido conectivo, el cual le da soporte a las células y a las demás estructuras celulares que lo conforman. Continuando con se encuentra el folículo primario avanzado.
Este se caracteriza debido a que las células foliculares que conformaban el pasado, que se supone eran cúbicas, ahora se vuelven estratificadas, por lo que se le consideran células granulosas, debido a que estas se van apilando y van formando varias capas de células, de hasta 2 o más aproximadamente. En estas, las células tienen la capacidad de secretar un gel que contiene glucoproteínas, las cuales son las que se encargan de formar lo que es la zona pelúcida, que es la que se encuentra en la parte exterior, y la teca folicular, que es aquella estructura la cual también le da soporte al ovocito, y normalmente está conformada por 2 capas, que es la teca interna y la teca externa. En el folículo secundario es aquella que a medida que las células de la granulosa proliferan, las células de tejido conjuntivo forman más capas de células, como se logra ver en la imagen. En esta, la característica es que, como había mencionado en la ovogénesis, llega el momento en el que las microvesículas que contienen los folículos llegan a fusionarse, por lo que el líquido folicular que contienen se vierte, y esto forma lo que es el antro, por eso es que se les considera también como folículo secundario o folículo antral. Continuando después del folículo secundario, el folículo terciario es aquel en el que las células granulosas empiezan a secretar el líquido folicular. Como había mencionado anteriormente, este líquido es secretado debido a la fusión que hay entre las microvesículas, las cuales son las que causan que el antro se expanda en gran manera. En esta, la característica es de que también se forma lo que es un cúmulo aóforo, que es un conjunto de células granulosas las cuales rodean al ovocito. En el folículo maduro o folículo de Graf, este es aquel en donde el antro se ve más extendido. Normalmente las células que conforman la granulosa van a rodear lo que es el ovocito, que en este caso ya sería secundario, ya estaría desarrollado, y formarían lo que es como una forma de anillo, que correspondería a lo que es la corona radiada. Estas normalmente, este folículo llega a medir hasta 10 milímetros, y este es el que va a ser expulsado tras la ovulación para una posible fecundación. La ovulación. La ovulación es el desprendimiento de un óvulo maduro del ovario. Este se da cuando viaja a través de las tubas uterinas hacia el útero para realizar una posible fecundación. Este es un proceso un tanto largo, en donde se lleva a cabo tanto la ovogénesis como el desarrollo folicular, que es el que se puede apreciar en la imagen, donde está el ovario, y se lleva a cabo el respectivo procedimiento que había explicado anteriormente. Normalmente en la ovulación, después del primer día de la menstruación, aproximadamente el día 7, es donde se lleva a cabo el inicio del desarrollo folicular. Normalmente la ovulación está regulada por el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, en el cual, por medio de la glándula hipófisis, exactamente en la parte anterior, que sería la de la hipófisis, esta es la encargada de secretar hormonas, que en este caso sería la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, para llevar a cabo estos procesos. Primeramente, entre el día 10 al 14 se lleva a cabo lo que es el desarrollo folicular. Como se ha estimulado, como mencioné, a la glándula hipófisis, ha liberado estas hormonas, y por lo que la hormona folículo estimulante estimula que se lleve a cabo este desarrollo. Pueden haber casos en los que estos folículos puedan sufrir de atresia debido a que tienen sin un orificio. Esto puede ser a causa de la ruptura. En este caso, cuando se lleva a cabo el desarrollo folicular, normalmente estos producen grandes cantidades de estrógeno, y esta alta concentración de estrógeno hace que la hormona gonadotropina secrete más hormona luteinizante. Esta hormona luteinizante es la que va a llevar a cabo lo que es también la ovulación, para que ésta desprenda el óvulo y sea fecundado. Bueno, en el día 12, mientras se lleva a cabo el desarrollo folicular, en donde un folículo primario que contiene a un ovocito primario va a llegar a ser un folículo maduro o folículo de Graf, en donde ya se convertiría en un ovocito secundario.
Como mencionaba, cuando se lleva a cabo este proceso se libera gran cantidad de estrógenos. Este estrógeno es el que permite que las paredes del endometrio se vayan preparando para una posible fecundación. De igual manera, esto estimula a la hormona liberadora de la gonadotropina para que la adenohipófisis libere las hormonas gonadotrópicas que había mencionado, era la folículo estimulante y la luteinizante. En este caso, la hormona luteinizante lo que va a hacer es que por medio de la colagenasa va a hacer que las fibras de colágeno que conforman los folículos se vayan desintegrando, y también esta alta concentración de la hormona luteinizante aproximadamente en el día 14 va a provocar que por medio de la estimulación a las prostaglandinas se lleven a cabo las contracciones musculares del ovario y por ende se lleve a cabo lo que es la ovulación con la liberación del óvulo, el cual va a estar conformado por la corona radiada, la zona pelúcida y el ovocito secundario por dentro. Cuando se lleva a cabo este proceso, normalmente las fimbrias, que son las proyecciones terminales de las tubas uterinas, son las que se encargan de atrapar de cierta forma al óvulo, y a través de los cilios que ésta posee los va recorriendo hacia el útero. Cuando ésta llega al útero es donde puede ocurrir una posible fecundación. En caso de que haya una fecundación en donde un espermatozoide penetre la corona radiada y la zona pelúcida al llegar al ovocito secundario, ocurre lo que había mencionado anteriormente en la ovogénesis, en donde se va a llevar a cabo la segunda división meiótica y se va a dar como resultado un cigoto. En caso de que no haya una fecundación, normalmente el óvulo que fue liberado, en sí el folículo, se va a ir degenerando y se va a pasar a lo que es la fase lútea, que voy a explicar en un momento. En la fase lútea, tras la ovulación, cuando se lleva a cabo la degeneración del cuerpo lúteo, normalmente está llevado a cabo por medio de la estimulación de la hormona luteinizante, que como mencioné es una hormona liberadora de las gonadotropinas por medio de la adenohipófisis, de la glándula hipófisis. Cuando se lleva a cabo la degeneración del cuerpo lúteo, normalmente se le conoce como cuerpo amarillo, como se puede apreciar en la imagen. Estas son las células de la granulosa, que son las que que rodean los folículos del ovocito secundario. Estas permanecen en la pared del folículo roto. Bajo influencia de la hormona luteinizante se desarrolla un pigmento amarillento y se convierten en células luteínicas, por eso es que se le considera como cuerpo amarillo, y estas son las encargadas de secretar cantidades de estrógeno y progesterona. El cuerpo blanco se da si la fecundación no ocurre. El cuerpo lúteo alcanza su desarrollo máximo alrededor de los 9 días después de la ovulación. Posteriormente se contrae por la degeneración de las células luteínicas y constituye a una masa de tejido cicatrizal fibrótico al que se le llama como corpus album. El ciclo menstrual se le considera normalmente también llamado como menstruación. Este es un ciclo en el cual se indica el desprendimiento periódico de las paredes del endometrio, en donde normalmente se engrosa antes de la menstruación bajo la estimulación de las hormonas esteroides ováricas. Normalmente para llevar a cabo este proceso forman parte tanto las hormonas ováricas, que serían la progesterona y el estrógeno, pero también forma parte de lo que son las hormonas gonadotropinas, que serían la hormona folículo estimulante y la luteinizante. Y el ciclo lo voy a explicar. Bueno, en esta imagen voy a explicar más claramente cómo se lleva a cabo el ciclo menstrual. Normalmente dura más o menos 28 días, a lo mucho 30 días en una mujer regular, pero esta puede ir variando dependiendo de cada mujer. Para que se lleve a cabo este ciclo se llevan a cabo distintas fases, donde es la fase folicular, la fase secretora y la fase menstrual, que voy a explicar en un momento. Pero en esto se ha implicado tanto el ciclo uterino, que implica lo que es el engrosamiento del endometrio para una fecundación, como el ciclo ovárico, en donde aquí se lleva a cabo el desarrollo folicular, la ovogénesis, y en dado caso de que no haya una fecundación, se lleva a cabo la degeneración por medio de la fase lútea. En estas también, como había mencionado anteriormente,
forman parte de lo que son las hormonas gonadotropinas, que son la folícula estimulante y la luteinizante, y de igual manera la secreción de las hormonas ováricas, que sería el estrógeno y la progesterona. Entonces, la menstruación comienza en el primer día cuando aparece el sangrado menstrual. Cuando ocurre esto, hay un decaimiento del endometrio, lo cual provoca que la progesterona, que es la que se encuentra en color verde aquí iniciando, esté disminuida. Cuando hay una disminución de la progesterona, esta estimula a la hormona liberadora de la gonadotropina para que ésta libere las hormonas gonadotróficas, que serían la folícula estimulante y la luteinizante. Al liberar estas hormonas, hay un pequeño pico de la hormona folícula estimulante, el cual provoca que se lleve a cabo el desarrollo folicular, que como había mencionado anteriormente, es donde se lleva a cabo el desarrollo del folículo y también la ovogénesis por medio de un folículo primordial que contiene la ovogonia y posteriormente dar lugar a un folículo maduro o folículo de Graf que contiene el ovocito secundario, el cual va a llevar a cabo la ovulación. Cuando se estimula la hormona folículo estimulante para el desarrollo folicular, también existe una pequeña estimulación de la hormona luteinizante, la cual más adelante va a tener la función de la ovulación. Los folículos, como había mencionado, tienen la función de secretar grandes cantidades de estrógeno, pues normalmente son de 15 a 20 folículos aproximadamente lo que entran en este desarrollo. Esto hace que la cantidad de estrógeno, de la hormona del estrógeno, vaya aumentando, pero de manera media, como se puede ver en la imagen. No va aumentando pues de golpe, pero llega el momento en el que el estrógeno llega a ser muy alto, por lo que tanto cuando el estrógeno aumenta en sus cantidades, aumenta el pico de la hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante. Esto provoca la hormona folículo estimulante que termine de madurar el folículo de Graf, y la luteinizante provoca que en el día 14 se lleve a cabo el desprendimiento por medio de la ovulación, desprendimiento del óvulo. Cuando se lleva a cabo la ovulación por el desprendimiento del óvulo, en caso de que no haya una fecundación, va a entrar en la fase lútea, en donde se va a ir desintegrando. Cuando ocurre esto, existe una baja de estrógenos debido a que los folículos ya no están segregando grandes cantidades de estrógenos. Entonces, va disminuyendo, pero de manera normal, y esto provoca que haya un aumento de progesterona. Cuando hay un aumento de progesterona debido a las bajas concentraciones de estrógeno, estos provocan que las hormonas gonadotróficas, que como mencionaba son la hormona luteinizante y la folícula estimulante, desciendan, por lo que entonces no habría gran actividad de estas hormonas en este ciclo. La alta concentración de progesterona provoca que en la fase proliferativa, que es aquella que inicia al final de la fase menstrual, esta se encuentra bajo la influencia del estrógeno y ocurre paralelo al crecimiento de los folículos ováricos. El estrógeno, como había mencionado, es una hormona la cual permite el engrosamiento del endometrio. Entonces, por las altas concentraciones de progesterona, esto haría que en la fase proliferativa vaya aumentando paulatinamente. Cuando llega al día 14 tras la ovulación, pueden haber casos en los que cuando sea fecundado en la fase secretora de la menstruación, esta comienza de 2 a 3 días después de la ovulación en respuesta a la progesterona producida por el cuerpo lúteo. Entonces, por las altas concentraciones de progesterona en la fase secretora, se va ensanchando mucho más el endometrio, donde si el óvulo es fecundado durante la ovulación, aquí es donde entonces se implantaría. Pues tiene la característica de que presenta los vasos sanguíneos tortuosos y varias glándulas, por lo mismo se dice que es la fase secretora. Entonces, regresando, si se produjo la ovulación en el día 14, los
espermatozoides tienen un tiempo de vida de 72 horas, por lo que si 3 días antes de la ovulación hubo presencia de espermatozoides, quiere decir que estos pueden fecundar al óvulo dependiendo si hubo una relación sexual. En cambio, los óvulos tienen un tiempo de vida de 24 horas, por lo que si hubo presencia de espermatozoides 2 días después de la ovulación, también puede haber casos en el que se pueda llevar a cabo la fecundación. Esto en sí quiere decir que estos 5 días son los que normalmente son fértiles en la mujer. Pues para concluir, después de que si no se llegara a llevar a cabo la fecundación, normalmente empieza otra vez el ciclo, en donde hay una disminución o un decaimiento del endometrio y comienza nuevamente la menstruación, el primer día de menstruación. Cuando se lleva a cabo esto, hay de igual manera un decaimiento de lo que es la progesterona y del estrógeno, por lo que, como mencionaba al principio, estimula a la hormona liberadora de la gonadotropina, la cual libera las hormonas gonadotróficas, que es la folículo estimulante, para que vuelva a llevar a cabo el desarrollo folicular, y a través de la liberación del estrógeno que estas hacen, estimulan también a la luteinizante para llevar a cabo la ovulación y volver a empezar el ciclo. Continuando con las asas de retroalimentación negativa, en esta inicia con el hipotálamo, el cual recibe el estímulo y sirve como un sensor, centro integrador y efector de cuando se va a llevar a cabo el ciclo menstrual. Esta es la que se encarga de segregar la hormona liberadora de la gonadotropina, la cual estimula la parte anterior de la hipófisis, que sería la adenohipófisis, que igual funcionaría como sensor, centro integrador y efector para liberar lo que son las hormonas gonadotróficas, que serían la folículo estimulante y la luteinizante. Estas estimulan a los ovarios, que funcionan como efectores, los cuales secretan estrógeno. Este estrógeno aumenta en mayor cantidad y causa mayor sensibilidad a los folículos a la FSH, a la folículo estimulante, lo cual las crearía lo que es un crecimiento folicular debido a la folículo estimulante, pero estas, al secretar grandes cantidades de estrógeno, provocarían un aumento del estradiol, que es el tipo de estrógeno que en este caso secretan, y sería una retroalimentación positiva debido a que tanto aumenta el estrógeno como aumenta la hormona folículo estimulante. La adenohipófisis de igual manera puede secretar concentraciones de la hormona luteinizante. Esta estimula los ovarios para llevar a cabo lo que es el proceso de ovulación, en donde en caso de que no haya una fecundación, el folículo que va a ser degradado en cuerpo lúteo, aumenta sus concentraciones de progesterona y estrógenos, y esto inhibe la función de las hormonas gonadotropinas, que son la folículo estimulante y la luteinizante, de igual manera secretada por el hipotálamo, esta a la hormona gonadotropina, esta a la adenohipófisis y esta a las dos hormonas gonadotropinas. La luteinizante estimula los ovarios para que se lleve a cabo la regresión del cuerpo lúteo, y esto causaría una disminución tanto del estrógeno como de la progesterona, por lo que esta disminución causa una inhibición negativa en sí del hipotálamo. En este otro ejemplo, el hipotálamo funciona como el sensor, el centro integrador y el efector. De igual manera estimula a la hormona liberadora de la gonadotropina para que la adenohipófisis secrete la folículo estimulante y la hormona luteinizante. Ambas actúan sobre el ovario para que secrete tanto el estrógeno como la progesterona, las cuales van a funcionar en el útero para llevar a cabo los procesos que había mencionado, también después del desarrollo del embrión. Este estrógeno sirve como una retroalimentación negativa la mayor parte del ciclo, pues inhibe la producción de la adenohipófisis para que se secreten las hormonas gonadotróficas, y el hipotálamo para inhibir la producción de la hormona liberadora de la gonadotropina. Pero de igual manera estos estrógenos pueden funcionar como retroalimentación positiva debido a que el aumento de estas causa que haya una estimulación del hipotálamo para que haya más aumento de las hormonas gonadotróficas, que como mencionaba pueden ser parte de este ciclo menstrual
para funcionar en los distintos procesos que mencioné se llevan a cabo. Ahora voy a continuar hablando sobre lo que son los testículos. Los testículos son las gónadas o las glándulas sexuales masculinas, las cuales tienen la función de la producción de los gametos o de las células sexuales masculinas, que en este caso serían los espermatozoides, y también en la producción de hormonas, que en los hombres sería la testosterona. Normalmente los testículos tienen una forma ovoide si se ve del lado transversal. Estos miden de 4 a 8 centímetros de longitud y de 2 a 4 centímetros de ancho. Tienen un peso aproximado de 10 a 15 gramos y son de color blanco azulado. Normalmente los testículos se encuentran ubicados en la región perineal, tras la base del pene, en el interior de la bolsa escrotal, la cual está conformada por un conjunto de cubiertas en forma de bolsa a la que se le conoce normalmente como escroto. Este es el que se encarga de alojar los testículos y de permanecerlos a una temperatura de 1 o a 3 grados menor a la temperatura corporal, que normalmente suele ser de 37 grados centígrados. El epidídimo es una de las estructuras las cuales se encuentra adosada al testículo, por lo tanto también forma parte de él y parte importante en la función que este tiene para la producción y la maduración de los espermatozoides. Normalmente el epidídimo es un cuerpo alargado adosado al borde posterior superior del testículo. Este está conformado por 3 partes: una cabeza, el cuerpo y la cola. La cabeza es la parte más anterior del epidídimo y su porción posterior es más voluminosa, es lisa y redondeada y descansa sobre el polo posterior superior de este. El cuerpo es aplanado de arriba hacia abajo y presenta 2 caras, que es la superior y la inferior, y los 2 bordes, que es el exterior y el interior. La cola descansa sobre el polo inferior del testículo y este se encuentra infinitamente unido a él a través de esta. Normalmente el epidídimo está conformado por lobulillos y estos lobulillos en su interior tienen de 1 a 4 túbulos seminíferos. En la vascularización del testículo está irrigado por 2 arterias principales, las cuales son arterias espermáticas, que corresponden a la arteria deferencial, la cual es constituyente del conducto deferente, y la arteria funicular, la cual es constituyente de la arteria epigástrica. En las venas, el drenaje sanguíneo está encargado a través de las venas espermáticas. Los vasos linfáticos pasan a los ganglios linfáticos lumbares, los cuales hacen conexión con los ganglios mediastinales, y su inervación es a través del sistema nervioso autónomo a través de 2 plexos, que es el plexo espermático, que se origina del plexo periaórtico, que sigue la aorta espermática hasta su terminación, y el plexo deferencial, que es originado del ganglio hipogástrico, cuyas ramas siguen al conducto deferente desde la vesícula seminal hasta la cola del epidídimo. Continuando con la embriología, normalmente esto se lleva a cabo primeramente por la diferenciación de las gónadas, el cual había mencionado cuando fue la embriología del ovario, en donde las glándulas sexuales realmente adquieren la proliferación del epitelio celómico y posteriormente la condensación del mesénquima subyacente para dar lugar a lo que son a la cresta o al pliegue genital o gonadal. En estas, las células germinales primordiales son las que viajan a esta cresta y son las que permiten llevar a cabo la diferenciación de sexo. En este caso, pues las gónadas serían los testículos, por lo que los genes que necesitaría para llevar a cabo la diferenciación, igual por el tipo de sexo, sería por la presencia del par de los genes sexuales, que serían un 1X y 1Y, y también por el par de los 22 acrosomas. Normalmente esto se determina bajo la influencia del SRY, del gen, el cual sería por el cromosoma Y, pero efectivamente en este se da por medio del factor de determinación testicular, el cual diferencia los cordones sexuales primitivos, los cuales siguen proliferando, y estos penetran a profundidad en la médula para constituir a los cordones testiculares o medulares. Normalmente en estos cordones se encuentran lo que son las células de Leydig, las cuales son las encargadas de producir testosterona.
y a través de estas también se lleva a cabo la diferenciación de los genitales tanto externos como internos masculinos. Normalmente los testículos se encuentran alojados en la cavidad abdominal y alrededor de la semana 6 es donde empiezan a descender hacia el escroto. En la parte superior de la gónada degenera y su parte inferior migra hacia abajo, guiada por el gobernáculo. Y aproximadamente en el séptimo mes, los testículos pasan de manera abrupta por el conducto inguinal y se alojan en el escroto. Continuando con la histología, el testículo de igual manera está compuesto por una cápsula. Esta cápsula gruesa normalmente es llamada como túnica albuginea. Esta igual está compuesta por tejido conjuntivo denso y a través de ella están dos capas principales. La capa interna es la que está compuesta por la túnica vasculosa, la cual es la que constituye a los varios vasos sanguíneos, tanto como son las arterias, las venas, los vasos linfáticos y su inervación. Y la capa externa está formada por tejido conectivo fibroelástico denso, que le permite movimiento y estructura a las demás células, estructura celular que se encuentran dentro de este. Cada testículo está dividido, como mencionaba antes, alrededor de 250 lobulillos, los cuales a través de estos se encuentran alojados de 1 a 4 túbulos seminíferos. Estos son la porción exócrina del testículo, donde se forman y se maduran los espermatozoides. En la imagen pues se logra observar lo que es un testículo, un corte histológico del mismo, donde se logra apreciar la cabeza, el cuerpo y la cola del epidídimo. Aquí está la red testicular y pues la túnica albuginea, y también a través de esta está la túnica vaginal que también rodea lo que es al testículo. El epitelio seminífero es estratificado complejo y está compuesto por dos poblaciones de células básicas, que serían las células de Sertoli y las células espermatógenas. Normalmente las células de Sertoli son células cilíndricas con imaginaciones apicales y laterales extensas, que rodean a las células espermatógenas contiguas y ocupan los espacios que hay entre ellas. En sí, las células de Sertoli sirven como sostén y nutrición del testículo y de las demás células que lo conforman. Igual las células espermatógenas son con regularidad las que se dividen y se diferencian en espermatozoides maduros. Estas normalmente derivan de las células germinales primordiales, las cuales son las que viajan del saco vitelino hacia la gónada correspondiente, que en este caso serían los testículos. Pero en esta también se pueden encontrar lo que son las células de Leydig, las cuales son células poliédricas grandes que se diferencian y tienen la principal función de secretar la hormona sexual masculina, que es la testosterona. Bueno, en este corte histológico se logra apreciar de igual manera cómo están conformadas los túbulos seminíferos, de los que conforman los lobulillos en los testículos, y las células de Leydig que se encuentran entre los espacios de estas células. También aquí se logra ver lo que es la túnica albuginea, los vasos sanguíneos y el tabique que lo conforma, como las otras capas de esta, y se logra ver también los túbulos seminíferos. Hormonas. Los testículos tienen la capacidad de producir ciertas hormonas, en este caso serían los andrógenos, que corresponden a la liberación de las hormonas sexuales masculinas, en la cual el principal andrógeno es la testosterona. Esta normalmente es segregada por los testículos y cumple distintas funciones, como es la estimulación para la producción de la espermatogénesis, el desarrollo del aparato genital, promueve el crecimiento del pene, los testículos y las glándulas secretoras sexuales en la pubertad, además de ser responsable de la aparición de los caracteres sexuales masculinos, como pueden ser la aparición de vello corporal, el aumento de la masa muscular, el aumento de la densidad ósea, del cambio de la voz, entre otros. Estas hormonas normalmente están controladas por el eje hipotalámico hipofisario testicular del gonadal, en el cual el hipotálamo es el que se encarga de segregar a la hormona liberadora de la gonadotropina, y esta estimula a lo que es la adenohipófisis para secretar la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, y estas son las que estimulan a lo que es a las células de Leydig que contienen los testículos,
para liberar lo que es la testosterona. La espermatogénesis es uno de los procesos que se lleva a cabo en los testículos, el cual consiste en la producción de los gametos o de las células sexuales masculinas, en este caso serían los espermatozoides. Este lleva a cabo una serie de divisiones tanto meióticas como mitóticas para dar lugar finalmente a la producción de un espermatozoide maduro. Este ciclo inicia con las células germinativas, las cuales son las que emigran del saco vitelíneo hacia la gónada sexual, que en este caso serían los testículos. Durante las primeras etapas del desarrollo embrionario se convierten en células precursoras espermatógenas, que fueron las que mencioné anteriormente, de las funciones que cumplen, que posteriormente se van a diferenciar en las espermatogonias, las cuales son las que van a realizar distintas divisiones meióticas para dar lugar a los espermatozoides. Bueno, explicando cómo se lleva el ciclo, esto empieza con los espermatogonios. Estos se caracterizan por ser células diploides debido a que tienen 46 pares de cromosomas, que tanto son el par de cromosomas sexuales como el par de los 22 acrosomas. Estos llevan a cabo la mitosis para dar lugar a más células como espermatogonios, pero llega en el momento en el que éstas se diferencian y llegan a producir lo que es un espermatocito primario. Este de igual manera se caracteriza por ser una célula diploide que contiene los 46 pares de cromosomas, y aquí es donde empieza a producirse la primera división meiótica, que es en donde a través de una célula diploide se da lugar a dos células haploides que normalmente tienen los cromosomas homólogos. A estas células se les llama espermatocitos secundarios. Estos llevan a cabo la segunda división meiótica y cada una va a dar lugar a dos células hijas, las cuales son las que contienen las cromátides y son consideradas como 4 células haploides las que se obtienen al final de la división y son llamadas, como mencionaba, espermátides. Estas posteriormente van a sufrir un proceso que se llama espermiogénesis, en el cual van a sufrir una serie de cambios debido a lo que es el acortamiento de su citoplasma y la prolongación, que sería el flagelo, para dar lugar a los espermatozoos y posteriormente a los espermatozoides. Continuando con la espermatogénesis, explicándolo de una forma un poco más a profundidad, esto empieza primeramente, como mencionaba, por los espermatogonios, los cuales van a ser los encargados de realizar la división mitótica, los cuales, como mencionaba, se caracterizan por ser células diploides. Estas normalmente darán origen a los espermatocitos primarios, los cuales van a ser también células diploides que van a tener 46 pares de cromosomas. Estas normalmente son células de mayor tamaño, las cuales tienen un núcleo con cromosomas en estado de esterilización, que se refiere a que van perdiendo su número de cromosomas. Posteriormente se realiza lo que es la primera división meiótica, la cual va a dar lugar a los espermatocitos secundarios, los cuales ya tendrían 23 pares de cromosomas y ya serían células haploides. Estas normalmente se caracterizan por ser un poco más pequeñas y es raro verlas en el túbulo porque enseguida se transforman. Posteriormente se da lugar a la segunda división meiótica, en donde a través de estas va a dar lugar a dos células hijas por cada espermatocito, obteniendo al final las 4 células haploides que había mencionado, las cuales van a ser consideradas como espermátides. Estas son pequeñas y tienen un núcleo pequeño, redondo y pignótico. Estas normalmente son las que van a dar lugar a los espermatozoos, los cuales son células pequeñas y alargadas que una vez que maduran se liberan hacia la luz del túbulo, que es donde estos normalmente se dirigen posteriormente a la espermatogénesis. Este proceso está regulado por hormonas, que como había mencionado son las hormonas gonadotropinas, las cuales son las que se encargan de regular varios procesos que realiza el organismo. En este caso de la espermatogénesis, la hormona liberadora de la gonadotropina es la que se encarga de liberar tanto la hormona luteinizante como la folículo estimulante. La hormona luteinizante es la que se va a unir junto con las células de Leydig para secretar lo que es la testosterona.
y a partir de estas dar precursión a que se lleve a cabo este proceso. Pero también la folícula estimulante, aunque no tiene tanta función debido a que esta forma parte más del ovario para la estimulación de los folículos, esta también forma parte evidente en los hombres debido a que esta se une a las células de Sertoli para darles nutrición y sostén a los espermatozoides maduros que se van a obtener al final del proceso. Bueno, para dar lugar al espermatozoide, como mencionaba, se lleva a cabo el proceso de espermiogénesis, en el cual se llevan a cabo 4 procesos diferentes o 4 diferenciaciones de los espermatozoos a los espermatozoides. Uno de ellos es que inicia lo que es la formación del acrosoma por medio del aparato de Golgi. También se lleva a cabo lo que es la condensación del núcleo, la reducción del citoplasma y lo que es la formación del flagelo. Normalmente los espermatozoides se liberan hasta 300.000 al día y estos tienen un tiempo de vida de aproximadamente 72 horas. Estos normalmente están conformados por el agrosoma, el cual contiene enzimas, las cuales son las que sirven al momento de la penetración cuando se va a llevar a cabo la fecundación, ya que estos son los que le permiten la facilidad para atravesar lo que es tanto la corona radiada como la zona pelúcida y así llegar al ovocito secundario. Estos también tienen un núcleo, los cuales contienen su material genético y estos conforman lo que es la cabeza. Conforman lo que es un cuerpo basal y el cuello. En la porción media es donde se encuentran múltiples mitocondrias, las cuales son las que se encargan de producir energía en forma de ATP. Esta normalmente es la que le va a permitir al flagelo o a la cola realizar lo que son los movimientos amegoides para que éste pueda llegar hacia la tuba uterina y así al útero para fecundar a los óvulos. Normalmente la cabeza llega a medir de 4 a 5 micras de largo y 3 micras de ancho. Y su parte más amplia, pues como mencionaba, tiene las 3 estructuras, que serían tanto el acrosoma, el cuerpo basal, que es el que separa tanto la cabeza de la porción media, y su flagelo. Este es un ejemplo de un asa de retroalimentación negativa, en donde se logra mostrar cómo funcionan en sí las hormonas que secretan los testículos. El hipotálamo funciona como un sensor, un centro integrador y un efector. Este es el que se encarga de liberar la hormona liberadora de la gonadotropina, la cual estimula a la parte anterior de la hipófisis que corresponde a la adenohipófisis, la cual de igual manera funciona como sensor, centro integrador y efector para que éste libere las hormonas gonadotrópicas, que serían la folícula estimulante y la hormona luteinizante. Ambas van a actuar sobre los testículos, el cual como un efector va a provocar que la hormona folículo estimulante estimule a los túbulos seminíferos para que se lleve a cabo lo que es la espermatogénesis. Esta también va a liberar lo que es la inhibina, causando que haya una inhibición en su proceso y así inhiba la función de la hormona folículo estimulante para regular lo que son las concentraciones. De igual manera, la hormona luteinizante va a estimular a las células intersticiales que conforman las células de Leydig, las cuales son las encargadas de secretar testosterona, y estas son las que llevan a cabo de igual manera el proceso de la espermiogénesis. Las altas concentraciones van a inhibir la función de la hormona luteinizante en sí de la adenohipófisis, pero también del hipotálamo para la producción de las hormonas gonadotropinas. Para concluir con el tema, es importante entender la importancia de la interacción que existe entre el eje hipotálamo hipofisario gonadal, en el cual forman parte principalmente lo que son tanto las hormonas gonadotropinas como las hormonas sexuales que producen tanto los ovarios como los testículos, que en sí son las gónadas. Esto empieza por el hipotálamo, que como mencionaba funciona como sensor, centro integrador y efector. Esta estimula la hormona gonadotropina para que estimule la adenohipófisis y esta libere las hormonas gonadotropinas, que serían la folícula estimulante y la luteinizante, y ambas actúen sobre las gónadas, sobre cada una de ellas.
En este caso producirían tanto la inhibina, la cual se va a encargar de inhibir la producción de la hormona folículo estimulante, pero también va a dar lugar a la producción de los esteroides sexuales, que en este caso serían la progesterona y el estrógeno en las mujeres o la testosterona en el hombre, para inhibir tanto a la adenohipófisis como al hipotálamo como una retroalimentación negativa. En general, estas hormonas son las que se encargan de regular la espermatogénesis y la ovogénesis, de igual manera la secreción de las hormonas gonadales y el mantenimiento de la estructura de las gónadas. Estas fueron las bibliografías que ocupé para realizar la investigación. Espero les haya servido y muchas gracias.